cordial bienvenida a esta charla que forma parte del grupo de conferencias o de reuniones que denominamos Tecnología en la Industria 4.0 de acuerdo a Oracle, organizado por Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, gracias al proyecto Enlace y pues por Oracle, evidentemente. En el día de hoy, entonces, nos acompañan Hugo Guerrero por parte de Oracle, a quien voy a presentar un poco más adelante. Nos acompaña Fabiola del Toro, que hará en esta ocasión el rol de moderadora. Les recuerdo las reglas que hemos definido para esta sesión. Pues inicia Fabiola presentándose, contándoles quién es y por qué está hoy como moderadora de esta sesión. A continuación, Hugo, entonces, se presenta, nos cuenta cuál es su rol dentro de Oracle para poder hablar o que le permite hablar de esta temática o de estas dos temáticas que nos reúnen en la sesión de hoy. A continuación, tendrá unos 45 minutos aproximadamente para hacer su intervención. Las preguntas, les recuerdo, por favor, pueden registrarlas vía chat o escribirlas para que Fabiola al final organice las preguntas y la interacción adecuada con Hugo para resolver las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Les agradezco a todos por acompañarnos. Fabiola, Hugo, de manera especial por acompañarnos en esta sesión. Y pues, Fabiola, no te vemos, creo. Yo no sé si tu cámara está prendida. Sí, mi cámara está activa, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces yo apago cámara, micrófono y adelante, Fabiola. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Osvaldo, por la presentación. Bueno, yo estoy acompañándolos hoy como moderadora en esta charla que nos va a compartir Hugo, básicamente porque en estos momentos en la maestría de gestión de información, de la cual hago parte como docente de cátedra, estamos liderando una línea en gestión de datos en las que la escuela tiene aproximadamente unas 12 asignaturas, desde estrategia de datos hasta gestión de datos para ciencia de datos y BI. Adicionalmente, la maestría de ciencia de datos que lidera el programa de ingeniería industrial de la mano del programa de ingeniería de sistemas y de matemáticas de la escuela también trabaja gestión de datos. Ahí tenemos también una asignatura. Realmente en mi vida diaria esto es lo que hago. Yo soy docente de cátedra de la escuela, pero también soy consultora en gestión de datos. Estoy certificada por DAMA Internacional, que es la asociación en gestión de datos más reconocida a nivel internacional. Es un tema que me apasiona y creo que la charla es muy pertinente. Tuve la oportunidad de verla hace unos minutos y me parece muy interesante. Los voy a dejar en 2 segunditos con Hugo. Cualquier cosa, por favor, saben que la escuela está trabajando en gestión de datos, lo estamos haciendo en la maestría, lo estamos haciendo en educación continuada. Por ejemplo, en estos momentos estamos trabajando un curso para Ecuador, es una alianza entre la Escuela Colombiana de Ingeniería y el capítulo DAMA Ecuador, de gobierno de datos de la teoría a la práctica, y así tenemos muchas otras iniciativas que los invitamos a que nos puedan acompañar. Los dejo entonces con Hugo y al final de la charla de Hugo pues estaremos conversando un ratico. Les agradezco escribir sus preguntas como mencionaba Osvaldo en el chat y yo las voy a ir organizando. Muchas gracias, entonces te cedo la palabra, Hugo. Gracias, Fabiola. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto, sí, señor. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Hugo Guerrero. Soy el director de Cloud en Oracle para Suramérica Española, para ponerlo en español simple. Casi siempre en estas compañías tratamos de poner nombres muy internos nuestros y son difíciles de entender. Mi responsabilidad es asegurarme la adopción, asegurar la adopción de
conceptos de cloud en los clientes empresariales desde Panamá hasta Tierra del Fuego. Tengo 28 años ya de estar en estas líderes del mercado de la tecnología de información. Soy ingeniero de sistemas y computación con un máster en negocios electrónicos. Y como lo mencioné ahora, llevo un largo tiempo en diferentes industrias, en diferentes frentes de la tecnología de información. Entonces, entrando en materia, voy a poner por acá la presentación. Me confirman si la están viendo. Sí, señor. Sí, Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a orientarnos hoy un poco a lo que tiene que ver con organizaciones basadas en los datos y por qué los conceptos de gestión autonómica ayudan a impulsar el movimiento de las organizaciones a que se centren en los datos, ¿sí? Si bien por acá hay un tema de un disclosure de la información, la realidad es que no voy a entrar en detalle de producto, sino voy más a una orientación conceptual de qué es lo que está pasando, porque las organizaciones centradas en los datos es una iniciativa importante. Tocaré algunos aspectos tecnológicos de las características que tiene Oracle para esto, pero no voy a entrar en mucho detalle de los temas comerciales, por decirlo así. Entonces, empecemos por de los datos. ¿Qué son los datos? Y antes de entrar al detalle formal de lo que puede ser una definición de lo que es datos, voy a entrar en la arista más del mundo de los negocios. Más o menos para 2017, ya The Economist hacía referencia a este mensaje del MIT, donde planteaba que las compañías ya no estaban pensando más en esos activos físicos, en este caso particularmente el hardware, como elemento fundamental para decretar el valor de lo que tenían, sino era más los datos, ¿sí? Y fundamentalmente lo que mencionaban es que realmente los datos sí tienen un valor duradero, y hay un ejercicio contable simple. El hardware, los activos, tienen un proceso de depreciación. El valor que yo le saco a los datos no necesariamente tiene un proceso de depreciación. Y lo vivimos en nuestra realidad hoy día. Cuando ustedes ven los procesos de reto que está viviendo una compañía como Avianca, es bien curioso que el respaldo de todo su proceso de transformación, por decirlo así, no está dado en los aviones, está dado en el valor que tiene LifeMiles. El valor de LifeMiles en que está en los datos, ¿sí? Y en el potencial que tiene, ¿sí? Entonces, en esta dirección, ¿qué es lo que estamos viendo? Procesos de transformación muy fuertes, procesos de transformación que, si uno se fija en cada uno de estos temas, de las terapias genéticas o el análisis de marketing, cuando yo escucho de las compañías que están hablando mucho de centrada en el cliente, ¿sí? Las fábricas del futuro que están totalmente automatizadas, pero también aprenden. Nada de estas innovaciones son viables sin un análisis sofisticado y profundo de los datos. No es un tema solo de yo monitoreo o almaceno, sino que trato de, detrás de esto, empezar a entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Esto nos lleva a qué son las organizaciones basadas en datos, ¿sí? Básicamente una organización basada en datos es una organización que no se centra en preferencias personales, experiencia o intuición, sino que se centra en la información, ¿sí? Pero esto suena muy simple y muy fácil. Sin embargo, hay tres elementos que son fundamentales para poder decir uno que se está basando en datos. Por un lado, que se tenga una estrategia de cómo administrar esos datos. En segundo lugar, que los datos estén disponibles, no importa el origen. Y esto es importante. Cuando uno habla de
estrategia de administrar los datos, en muchos casos nos quedamos cortos hablando de dónde los tengo almacenados. Más no entro en la profundización de y quién lo requiere, ¿sí? Incluso trato de evadir conversaciones de democratizar el acceso a los datos, ¿sí? A veces las organizaciones somos muy conservadoras en decir, no, para acceder a los datos solo es esta área con el permiso de esta otra. Estoy perdiendo realmente posibilidades de evolución. Entonces necesito estrategias de administración, estrategias de disponibilización, y sobre todo cuál es el enfoque que voy a tener para analizar esos datos. De esa manera yo podría decir, ok, estoy hablando de una organización que realmente está pensada o basada en los datos. Y yo me gusta más cuando nos referimos a impulsada por los datos, porque ahí yo ya empiezo a darle una arista a los datos de que tienen vida. Y los datos con vida pues me ayudan a llevar un proceso de cambio, ¿sí? Pensemos un poco en estas oportunidades que están detrás de la evolución de los datos. Lo primero que todo, según Gartner, más o menos el 80% de las organizaciones están viendo cómo avanzar en procesos de alfabetización del uso de los datos. Esto es muy importante, porque en la práctica eso es un reconocimiento de creo que no estábamos preparados para gestionar los datos. Si el 80% de las organizaciones están pensando en avanzar en eso, quiere decir que sus estructuras simplemente tenían dato almacenado que no se convertía en información. Y más o menos el 30% de esas organizaciones están hablando de procesos de infoeconomía, es decir, cómo hacemos para que la información pueda ser capitalizada, ¿sí? ¿Cómo hago yo para entender qué de esos activos tengo y eso cuánto vale, ¿sí? ¿Cómo hago yo en un proceso de reorganización corporativa que esos datos sean mi apalancador para financiar una solicitud de recursos multimillonario, ¿sí? No está expresado aquí en la lámina, pero se estima que para inicios del próximo año, el 25% de las empresas más grandes estén trabajando en procesos de compra y venta de información, con lo cual el tema de valoración de los datos es algo que evidentemente nos está moviendo hoy día. Entonces uno diría, no hay duda que tenemos que orientarnos a tener organizaciones que se basan o que son impulsadas en los datos, pero ¿por qué no iniciamos? ¿Sí? ¿Por qué no logramos empezar hoy con ese proceso? Básicamente hay, yo diría que tres cosas que bloquean ese proceso y están relacionadas a cómo visualizamos en la gran mayoría de organizaciones el tema de los datos. Por un lado, utilizamos la información para racionalizar la intuición, es decir, yo tomé una decisión a la luz de una información que no evalué, sino lo hice de acuerdo a las experiencias previas y después busco la información para que esta información sustente lo que yo ya dije, ¿sí? Por ende, no tengo un enfoque estratégico de los datos, solo tengo los datos como un soporte operativo. Y en la gran mayoría de compañías, ustedes en sus procesos de análisis, cuando entran al mercado van a encontrar que la gran mayoría de compañías trabajan en silos de información. Lo que es importante para marketing no necesariamente es importante para el de producción. Alguien tiene un bloque de información que está en su ERP, pero el de marketing tiene la información en unas bases de datos pequeñas, aisladas, analizados con un Excel, ¿sí? Entonces esos tres elementos son los que impiden un poco iniciar un proceso realmente de transformación fácil. Y esto es un poco irónico porque esto es algo que es realmente muy viejo. El doctor Dreaming en 1950, él es conocido por ser una de las personas que lideró el proceso de transformación del Japón de la posguerra y hablaba de un concepto de la administración de la calidad del presupuesto estadístico. Y a lo que iba orientado era a que la información estadística correctamente administrada hacía que los procesos fueran mucho más eficientes, ¿sí?
Entonces, pensando un poco en cómo empezar, evidentemente esto pues, tiene 3, 4 pilares que son importantes. Por un lado, yo tengo que tener herramientas que soporten esto, ¿sí? Segundo, debo tener habilidades que estén dándome la capacidad de gestionar esos datos, ¿sí? Y procesos que orquesten todo esto. Pero tal vez lo más importante es impactar a la gente, ¿sí? A la gente que va a usar esos datos, ¿sí? Que tenga un propósito de por qué esos datos deben tener un valor diferente. Es decir, empezar a crear una cultura de estos datos, cómo se transforman en información y cuál es la aspiración que tenemos como organización para llegar allá. Entonces yo estoy hablando acá de temas que son las conversaciones propias de las áreas de negocio, que cuando uno está en el mundo de tecnología de información, pues a veces ve muy de lado, muy separado las necesidades del negocio de por qué están haciendo determinadas cosas, ¿sí? Y es muy importante empezar a entender esto porque ese proceso como tal es el que me va a decir por qué razón yo debería ser un entorno de transformación de la organización, no simplemente a tener unos datos fríos, sino unos datos que van en una vía evolutiva, ¿sí? Entonces, pensando en cómo podría yo iniciar, pues el proceso puede ser relativamente simple. Lo primero, uno podría decir, yo cómo hago para extraer más información de los datos que ya tengo, ¿sí? No necesito otra fuente adicional inicialmente, sino de los mismos datos que yo tengo, que no he aprovechado, debería empezar a entender eso, cómo lo transformo en nuevos logros, ¿sí? Y el análisis de esos nuevos datos numéricos tratados estadísticamente mejor, pues me da oportunidades de identificar áreas de eficiencia, ¿sí? Y por lo general esas áreas de eficiencia, pues lo que me van a dar es conocimiento, esos logros en eficiencia, ese conocimiento, pues a la final no es otra cosa diferente a innovación. Y esto es bien importante. A veces nosotros pensamos que la innovación está por fuera, inventándose algo nuevo, y de pronto estaba dentro de la misma organización, solo que no hemos convertido esos datos que teníamos crudos en información que me llevara a tener esas eficiencias y por ende empezar a hacer un proceso de transformación digital, por decirlo así. Sin embargo, y ahora pensando en nosotros en el área de ingeniería, entonces es importante tocar la cultura organizacional, ¿cierto? Pero realmente estamos preparados para que, tocando esa cultura, ¿sí? Tocando el tratar de extraer más la información, estamos preparados para el reto que se viene. Esto es una realidad de hoy. Esta es la cantidad de información que se genera por diferentes fuentes. Tengamos en cuenta, esto ya lo deben haber escuchado unas cuantas veces, los datos que hoy día existen se han duplicado en los últimos 2 años, ¿sí? Toda la información que nosotros administramos hoy día era la mitad hace 2 años, ¿sí? Si pensamos en solo herramientas de búsqueda, más o menos en el último minuto, es decir, cuando empecé a presentar esta lámina, más o menos 3 o 4 millones de búsquedas se han hecho, ¿sí? Entonces, la gran pregunta detrás de todo esto es, las herramientas que tradicionalmente usamos para gestionar la información, ¿son las adecuadas para gestionar este nuevo mundo, este aluvión de datos que se viene? Y en especial, no solo el aluvión de datos por las fuentes externas, sino también por el nivel de conciencia que están empezando a generar los usuarios finales dentro de las organizaciones, porque esto no es solo porque desde el lado de tecnología estamos hablando de esto, sino las áreas de negocio también se están cuestionando por qué son importante el análisis de los datos. Y voy a hablar un poco de qué está pensando finanzas, qué está pensando marketing, qué está pensando ventas, qué está pensando recursos humanos, ¿sí? Estos son datos en algunos casos de Accenture, otros de Gartner, otros de IDC. Más o menos 3 veces más tiempo están dedicando las áreas de finanzas
a buscar posibles optimizaciones. Esas optimizaciones tienen que ver con reducción de costos, mejora en la seguridad, ¿sí? Temas de violación de protección a la información, de mal uso de los datos financieros que me llevan a tener pérdidas o fuga de dinero, ¿sí? Si yo lo comparo con el 2015, es el triple de tiempo que las áreas de finanzas están invirtiendo en analizar esa información. Las áreas de mercadeo están invirtiendo 3 o 4 veces más versus el 2017 en presupuesto de análisis de información en compañías o en información centrada en el cliente, en términos de mejorar la fidelidad, mejorar su retención, ¿sí? Anticipar sus intereses. Más o menos se estima que la expectativa de las organizaciones, desde el punto de vista de los directores comerciales, es que gracias al uso de la información se pueda llegar en una cuarta parte del tiempo, 4 veces más rápido a los objetivos comerciales que antes se tenían, ¿sí? Y esto es de puertas hacia afuera, ¿no? El tema de finanzas, el tema de marketing, el tema de ventas, pero también desde el punto de vista de puertas para adentro. Cuando uno habla con los directores de recursos humanos, más o menos el 70% de los directores de recursos humanos hablan de estar armando proyectos de alta envergadura para entender más por qué tienen altos índices de rotación, cómo hacen procesos de retención mucho más sólidos, cómo hacen procesos de reclutamiento mucho más eficientes. Entonces, por un lado hay unos volúmenes de información gigantescos, pero por otro lado las áreas de negocio están diciendo el acceso a los datos y el analizarlos, entenderlos mejor, requiere o me va a ayudar a hacer transformaciones, pero por el otro lado requiere del lado de IT una posición mucho más sólida de la que hemos llevado hasta ahora. Si yo me salto un poquito la experiencia académica, lo digo en lo personal, cuando yo salí al mundo laboral tenía muchas conversaciones con mis compañeros casi religiosas de si este sistema operativo era mejor, si esta base de datos era mejor, y cuando me enfrentaba a los clientes veía que sus conversaciones no eran tanto de temas tan religiosos, porque hay inversiones que se deben preservar, ¿sí? Tenía una infraestructura que la decidí hace un tiempo y todavía no ha completado su ciclo de vida, y las conversaciones eran más orientadas a temas operativos. Los respaldos deben hacerse en la ventana de la medianoche y no tengo más de 2 horas, porque después de esas 2 horas entro a hacer los procesos de cierre contable y después de esos procesos de cierre contable debo entrar a operar en línea, ¿sí? Por otro lado, debo elegir las ventanas de parcheo de los sistemas, porque cuando yo entro a hacer parcheo tengo que apagar los sistemas, peor aún cuando son las ventanas de upgrade. Bueno, ese lenguaje de esa época es el lenguaje que es adecuado a estos requerimientos de negocio, esos volúmenes de información. No es extraño encontrar que hay muchas compañías que tienen sistemas de información diseñados hace 20 años. Puede que la infraestructura haya sido renovada más recientemente, sin duda, aunque tengo casos de clientes que tienen infraestructuras que superan la década, pero sus diseños como tal son arquitecturas que superan los 20 años, ¿sí? Cuando uno mira el día a día de un administrador de base de datos, más o menos el 40% de los administradores de base de datos administran más de 50 bases de datos diferentes, ¿sí? Y administran, me refiero a parchar, crear una instancia, provisionar un nuevo recurso, ver si un índice es mejor que otro. Yo me pregunto cómo pueden hacer para estar optimizando con este cambio tan permanente en la información que llega de diferentes fuentes, los requerimientos, para poder estar diciendo, uy, si yo hiciera estos índices de esta base de datos mejor, entonces podría dar este resultado para el negocio más rápido cuando tengo que estar operando 50 bases de datos diferentes, ¿sí? ¿Eso a qué lleva? Y este tema lo tocaré un poco más adelante. A riesgos de seguridad. Hay demasiada intervención humana y de dependencias de arquitecturas que son hechas para otras épocas, que hacen mucho más difícil que desde el lado de tecnología, si bien este cambio cultural se da en diferentes áreas, que desde el lado de tecnología tengamos las infraestructuras para poder llegar
a los entornos claramente más flexibles y disponibles en términos de cómo se requiere una gestión centrada en los datos. Entonces, ¿qué indican los números desde el punto de vista de nuestro día a día como infraestructura, ¿sí? Como gestor de datos, no como ciencia de datos, ¿sí? Como DBAs, como dueños de la infraestructura en la cual debo tener recolectado y protegidos los datos? Más o menos, y estos son datos bien recientes, el 72% del presupuesto de tecnología de información se está dedicando a tareas de mantenimiento, no a innovación, ¿sí? Yo creo que ustedes, si tienen directores de tecnología cercanos, habrán escuchado que el reto más grande que se les presenta todos los años es el director, el board, las áreas de negocio me dicen: yo cada día le doy a usted más y usted me da menos, ¿sí? Claro, porque ese costo mayor en mantener, pues no necesariamente genera innovación, con lo cual se visualiza como si fuera un gasto, ¿sí? Las integraciones de estos sistemas legados de hace 20 años, el 75% del tiempo se gasta en recursos que están simplemente asegurándose que una integración funcione, ¿sí? Y eso uno creería que se refleja en sistemas que son confiables para las áreas de negocio. Resulta que no. El 91% de las áreas de negocio piensan que los sistemas de información sobre los cuales trabajan no son confiables, porque solo basta que una sola vez haya fallado la disponibilidad de información para que piensen que el sistema en el que están no es un sistema totalmente confiable, ¿sí? Si a esto yo le sumo el tema de seguridad, que lo mencioné antes, tenemos un reto gigantesco, ¿sí? Esto es bien diciente: 85% de las vulnerabilidades de seguridad podían haber sido resueltas con aplicación de parches que ya estaban disponibles antes de que esa vulnerabilidad apareciera. Esto es tan importante que más o menos se estima que para el próximo año, el número, les pido por ahí cada uno apunte, haga su apuesta de cuántos roles centrados en oficiales de seguridad y ciberseguridad a nivel mundial va a haber disponibles para el próximo año, ¿sí? Piénsenlo, apúntenlo por ahí, ya les digo, 3.5 millones de roles de puestos de trabajo orientados a ciberseguridad. La verdad, no hay tanto recurso humano para atender a esa necesidad. Y eso se ve reflejado en un día a día de una compañía. Una compañía puede tener, en promedio, una compañía intermedia, no un banco gigantesco, puede tener del orden de 17.000 alertas de seguridad informática a la semana. De esos se estima que más o menos el 19% son alertas reales y solo el 4% es atendido. Entonces vuelvo a la misma pregunta: ¿puedo gestionar estos volúmenes de información, estos retos de seguridad con los que tradicionalmente yo tengo? Cuando hablamos sobre todo de seguridad, debemos ser conscientes de lo siguiente: los retos que las compañías tienen no son personas atacándolas a ellas, hoy día son robots que las atacan, ¿sí? Robots que utilizan ¿qué? Inteligencia artificial, machine learning, ¿sí? Y si a esto yo le sumo nuestra realidad actual, ¿sí? Uno diría, estos temas de pandemia pudieron haber frenado las organizaciones de tecnología. Y honestamente esta es la época que yo he visto a nuestros usuarios y nuestros clientes mucho más ocupados, ¿sí? ¿Por qué? Porque les tocó activar procesos de trabajo remoto. La razón por la cual estamos en esta sesión ha creado procesos de transformación realmente acelerados, ¿sí? Ya no estamos hablando de que el moverse rápido fue un tema de meses, fue un tema de días. Yo tenía que mantener mi federación activa en cuestión de horas, ¿sí? Y la gran mayoría de los usuarios no estaban preparados. Y esto es un tema que le pegó a todo el mundo. Yo traje aquí una estadística puntual de Latinoamérica de un tema, el tema de e-commerce. En el caso de Colombia, sí, más del doble de transacciones electrónicas se generaron durante la pandemia. Así que tenemos un reto gigantesco.
transformar a las organizaciones en centrarse en los datos, cultura, procesos, herramientas, altos volúmenes de información, alto riesgo por la seguridad y tecnologías que están pensadas para hace 20 años. ¿Cuál puede ser la respuesta a esto? Entonces, desde nuestro punto de vista, la respuesta a resolver esta ecuación está más o menos en los temas de automatización, ¿sí? Hay muchas de las labores que yo estoy haciendo y las estoy haciendo de manera repetitiva sin mucha inteligencia. Entonces, pues, empecemos a utilizar las herramientas de automatización. Lo curioso es que esas herramientas están disponibles. En el caso de Oracle, viene recorriendo el camino de automatización hace más de una docena de años, creando herramientas complementarias que le pongo a la base de datos para automatizar una serie de procesos. Lo irónico es que la gran mayoría de clientes, a pesar de que estas herramientas existen, no las activan, no las usan, porque realmente no había un nivel de conciencia de que esas actividades de automatización lo que están haciendo es liberando recursos para no estar administrando simplemente las herramientas, sino empezando a ayudar a hacer la transformación del análisis de información, ¿sí? Es ahí donde surgen los conceptos de cómo estas herramientas de automatización le meto conceptos de machine learning y de inteligencia artificial para que este proceso pase a no ser automatizado, sino autónomo. Entonces aquí les describo un poco el proceso. En lugar de que yo tenga un repositorio para toda esta información, que simplemente almacene eficientemente la información, ¿qué pasaría si yo tengo una base de datos en la cual ella se autoproteja? Es decir, si alguien la está atacando, entonces decida qué mecanismos de seguridad va a aplicar y qué mecanismos de parcheo tiene permanentemente actualizados para evitar esas vulnerabilidades. Y que haga esto sin intervención humana, ¿sí? O que se auto-optimice. Todos los que manejan bases de datos conocen el concepto de indexamiento. Entonces le meto inteligencia como DBA a la base de datos para ver cómo gestionan los índices. ¿Qué pasa? Que si la base de datos fuera capaz de ver el comportamiento y decir, automáticamente empezar a cambiar los índices y decir, yo puedo operar mejor de esta manera, o que se pueda autoprovisionar, ¿sí? Que diga los SLAs que yo debo mantener, entonces tomo más recursos por este pico de información y luego los libero, ¿sí? Y a eso nos referimos con empezar a darle ya no procesos que automaticen, sino procesos que autonomicen, incluso desde la capa donde están residiendo los datos, ¿sí? Para que yo le pueda meter no solo capas de machine learning e inteligencia artificial a esa estructura sobre la cual estoy haciendo que los datos residan, sino que los mismos datos puedan consumir esos algoritmos para crear análisis de tal manera que los usuarios puedan tener mayor predictibilidad a la hora de hacer un análisis, ¿sí? Esta visión es una visión que Oracle la planteó hace más de 10 años, cuando Oracle arrancó con los conceptos de autonomía. Empezó a hablar de automatización en las capas de base de datos y soluciones convergentes. Varios fabricantes decían, Oracle está equivocado. Eso en plata blanca es lo que Oracle llamaba como los exadatas, que era una máquina diseñada para que la base de datos corriera mejor, ¿sí? Algunos decían, es simplemente escoger almacenamiento, networking y servidores y ponerlos en un mismo empaquetado. Bueno, la respuesta a eso es no. Resulta que como es un almacenamiento típico son dos controladoras con poco poder de cómputo que lo único que pueden estar haciendo es garantizando lo que llamaríamos la consistencia de los datos. Cuando uno oye hablar a la gente de almacenamiento del write, está hablando de la consistencia de los datos, pero yo a las controladoras que almacenan esos datos no le puedo decir, oiga, usted lo que tiene ahí son unos datos que tienen una estructura, entonces vea a ver cómo puede hacer para
que los indexe mejor, o cuando yo haga un query, en lugar de mandarme la base de datos completa a memoria para que yo la analice, mándeme solo los registros que tienen sentido. Bueno, eso fue lo que hizo Oracle con una tecnología que se llamaba, o se llama Exadata, ¿sí? que es lograr que las celdas de almacenamiento fueran más inteligentes para meter más eficiencia, pero eso iba con un norte, utilizar todas estas herramientas de automatización para que yo le pudiera meter conceptos de inteligencia artificial y pudiera hacer estos temas que mencionaba de autoprotección, autocurado, autooptimización, autoescalamiento. Y esa es la tendencia que para organismos como Accenture ven, que es cada día más marcada en los diferentes componentes que tienen que ver con la gestión de los datos. Y los números están ahí. Más o menos el 61% de las organizaciones están eligiendo iniciativas alrededor de la inteligencia artificial para empezar a gestionar datos. En términos de inversión, la inversión es 4 veces mayor, ¿sí? Para el próximo año se estima que 2 años atrás estábamos en 12.000 millones de dólares en inversión en temas de inteligencia artificial y machine learning, y se espera que más o menos lleguemos a los 57.000, y yo creo que el número va a ser realmente mayor, y va a ser mayor debido a que la misma pandemia pues aceleró estos temas, ¿sí? Y desde el punto de vista académico, las áreas de mayor atracción desde el punto de vista de estudio, desde el punto de vista de gente capacitándose, tienen que ver con temas de gestión de datos y de análisis automatizado, aprendizaje automatizado, machine learning, que cada día empiezan a ser más atractivos desde el punto de vista académico, ¿sí? Entonces, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de infraestructura, la forma de afrontar esto tiene que ver con el agregar estos conceptos, ¿sí? de machine learning y de inteligencia artificial para que yo pueda realmente entregarle a la organización capacidades que le permitan hacer una transformación real, ¿sí? Y eso lo vemos pues, todos en el día a día, ¿sí? 2030, el 25% de los autos van a ser autónomos, ¿sí? Simplemente me subo y él decidirá la ruta, ¿sí? Hace un tiempo sonaba fantástico, hoy es real. Desde el punto de vista de desarrollo, se estima que, los directores de tecnología mencionaban que los objetos autónomos, es decir, robots autónomos, códigos autónomos, bases de datos autónomas, era el elemento a inicios de año, a finales del año pasado, era el elemento de principal interés en las áreas de tecnología para este año. Obviamente hubo temas de pandemia que generaron algunos cambios en ciertas prioridades, pero en términos de futuro eso es lo más importante ahora. Y no hay producto hoy día que en sus versiones nuevas no considere el decir que tiene conceptos ya de inteligencia artificial dentro de ellos, ¿sí? Y si uno mira las plantas como tal, más o menos 50% de los procesos industriales están soportados en robots que son con una orientación autónoma, ¿sí? Entonces, volvamos a nuestra creación de organizaciones que son orientadas a los datos, ¿sí? Entonces ya vimos que si yo logro tener una estructura que me permita soportar esta nueva transformación, yo podré darle un mejor soporte al negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué capacidades pasarían a ser o qué elementos pasan a ser esenciales? Pues por un lado el acceso, ¿sí? Que yo pueda garantizarle a cada uno de los consumidores de esta información que tengan acceso a todos los datos, no a algunos segregados. Obviamente esto implica mejores procesos de integración, mejores niveles de seguridad, ¿sí? Todo el tiempo agregar uso de aprendizaje autonómico, ¿sí? Machine learning, para poder hacer análisis avanzado en la extracción de datos, ¿sí? Y que yo pueda darle herramientas al negocio para hacer modelos de análisis modernos, ¿sí? Ejemplo, a un banco lo único que le dábamos desde
de tecnología de información era acceso a los datos rápido y eficiente para que las transacciones sean rápidas, ¿sí? Y de pronto no me era importante agregar la geolocalización desde donde fue hecha la transacción. Sobre todo ahora que son dispositivos móviles pasa a ser esto muy importante y relevante, ¿sí? Ahora, ¿de qué me sirve tener la geolocalización si no le di a las áreas de negocio herramientas para que puedan empezar a entender esto mejor y sacarle una información que sea más valiosa? Entonces, ¿qué capacidades desde el punto de vista ya no de organización y procesos, sino de tecnología de información deberíamos nosotros proveer? Tres capacidades fundamentales. Capacidades de gestión de la información, ¿sí? Capacidades de poder hacer ciencia de datos, ¿sí? Que yo pueda tener una estructura empresarial que me permita entender cómo debo yo empezar a diseñar los datos con respecto a la otra para que yo realmente pueda sacar de la suma de las dos áreas algo que sea mucho más sofisticado, ¿sí? Y capacidades para que los negocios puedan hacer análisis en tiempo real, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de Oracle, ¿cómo es esa arquitectura en sus fundamentos, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta tres componentes básicos iniciales. Por un lado, una capa que me permita tomar todos los componentes donde están originados los datos para hacer integración de los datos. No me importan los nombres de los productos que están ahí, simplemente son nombres de productos, no importa. Lo importante es que siempre garantice en que el acceso a la información está en cualquier lugar. Está en la nube, está en los data centers de los clientes, en el on-premise, está en nuevas aplicaciones, pero también están muchos en sistemas legados, ¿sí? A veces olvidamos esto cuando estamos hablando de estos temas de transformación digital y los sistemas legados los olvidamos. Los sistemas legados tienen la historia, ¿sí? Y detrás de la historia puede haber más información, incluso más valiosa de lo que está pasando en el día a día, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la gestión de los datos? Y era lo que mencionaba antes. La gestión de los datos no se puede ver solamente como el lugar donde yo almaceno la información, sino debe ser el lugar que tenga la inteligencia para que tecnología no se quede simplemente administrando la información, sino que sea un facilitador para hacer la transformación. Entonces debe ser un entorno de repositorio de información que tenga inteligencia, que pueda evolucionar por sus propios medios, que se pueda autoadministrar. Ahí es donde entran estos conceptos de bases de datos autónomas, ¿sí? De sistemas operativos autónomos, ¿sí? Y finalmente que el acceso a la información sea unas herramientas que le permitan a los usuarios hacerlo de manera mucho más flexible, puesto en términos un poco más simples. Desde el punto de vista de la entrada de los datos, entonces debo tener capacidad de procesar grandes lotes de información, pero también información que sea en línea de diferentes fuentes, ¿sí? Con repositorios de información que estén enfocadas a gestionar la innovación, no la operación, ¿sí? Que no nos centremos, y esto se los digo que pasa mucho, por ejemplo, cuando uno habla de proyectos de Big Data, ¿sí? La conversación de Big Data está aquí arriba, centrada casi en conceptos de datos cercano a negocio, pero nos olvidamos de los componentes de abajo. Y esto cómo se administra, cómo escala, cómo define el performance, ¿sí? Y termino yo al final del día más dedicado a ver cómo cada uno de los dos los orquesto para llegar a un performance, cuando de pronto podía haber un mecanismo mucho más simple, eficiente de quitarme la problemática de hacer las costuras y dedicarme más a la problemática de analizar. Desde el punto de vista de acceso a los datos, pues es importante la forma no solo cómo se visualiza la información, sino cómo puede ser creada, cómo yo empodero al usuario para que el usuario pueda crear nuevas instancias sin depender de nosotros. Claro, si yo no tengo un entorno de gestión de datos que puede permitir eso, que un usuario final se autoprovisione una base de datos, pues difícilmente puedo llegar a esos niveles de flexibilización que me van a dar no otra cosa de diferente agilidad.
Y todo esto lo creo ¿para qué? Pues para poder tener los otros dos componentes que ya tienen que ver con los componentes de ciencia de datos, ¿sí? Como desde el punto de vista organizativo, ¿sí? Independiente de los silos, puedo tener herramientas que me permiten realmente hacer ciencia de datos y cuáles herramientas le entrego yo a los usuarios para que hagan analítica avanzada de cada uno de estos componentes, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos ya cercano a los 45? Sí, vamos perfecto. ¿Sí? ¿Cuánto? Vamos a 39 minutos, así Ok, que listo. vamos muy bien. Bueno, listo. Estaba corriendo un poquito, pero aquí entonces voy, que esta es como la parte final de entonces cómo resumimos esto en temas importantes a considerar, ¿sí? Eh, lo primero es que todo lo que nosotros pensemos, si yo ya trabajé en unas bases que me están separando de simplemente administrar e integrar componentes, ¿sí? Y yo eso se lo estoy dejando, se lo estoy delegando a que las mismas herramientas de infraestructura sean capaces de autogestionarse, etcétera. Entonces yo puedo centrarme más en el usuario final, ¿sí? Y empezar a pensar que cada una de esas estructuras de datos están simplemente o principalmente orientadas a su análisis, ¿sí? Entonces, siempre estar pensando lo que yo estoy construyendo está permitiendo el autoservicio empresarial. Acuérdense que esto lo estábamos haciendo para tener mayor eficiencia, mayor velocidad. Si lo que yo haga implica que el usuario final no se puede autoprovisionar, hay algo que no está funcionando. Y les doy un ejemplo típico de eso. Tengo herramientas analíticas que funcionan en un Excel o en una herramienta de Excel avanzada, pero cuando ese usuario quiere entrar a hacer algo mucho más sofisticado no lo puede hacer porque depende de una extracción de datos batch que se le entregaba periódicamente a ese usuario, ¿sí? Y él no puede crear una nueva base de datos porque de hecho ni siquiera tiene acceso a las bases de datos. No hace mucho sentido para hacer un proceso de aceleración, ¿sí? Eso implica tener en cuenta que, ojo, siempre debo tener capacidad de tener conectividad a cualquier dato, ¿sí? Si no, nunca voy a tener una visión completa del negocio y estaré nuevamente creando silos, ¿sí? Esto va orientado ¿a qué? A que yo pueda crear metodologías de análisis que al tener acceso a múltiples fuentes, ¿sí? Al tener una capacidad de que se pueda autoprovisionar el usuario final con las restricciones de seguridad que sean coherentes, pues yo voy a tener un proceso que es fiable, pero sobre todo repetible, ¿sí? Es repetible a un nivel de velocidad, pues evidentemente mucho más acelerado. Eh, qué otro elemento es importante y fundamental? Pues como lo hemos mencionado antes, el aprendizaje automatizado. Yo tener la capacidad de que las soluciones hagan que los datos sean cada vez más inteligentes, por decirlo así, ¿sí? Entonces, que la administración sea capaz de hacerse sola, pero que del mismo análisis de los datos tenga herramientas que tengan autoaprendizaje del comportamiento para decir qué hacer. Yo aquí les voy a dar una anécdota de algo que nos pasó con un cliente. Teníamos una bodega de datos que tenía unos volúmenes de información impresionantes en tamaño. Y decidimos, tenían problemas en términos de entregar la información a tiempo para que las áreas de negocio pudieran trabajar rápido, ¿sí? Lo típico. Lo que hicimos fue trasladar esa base de datos a un entorno autónomo, a una base de datos autónoma, y lo que vimos fue una mejora de 2.5 veces más rápido que lo que hacían sus cierres, ¿sí? 250% más rápido. Dejamos esto, terminamos el ejercicio y después fuimos a presentar al comité. Al momento de hacer la presentación, esto era en vivo, entonces teníamos una lámina que hablaba de 250% mejor y hicimos el proceso de cierre ahí en vivo, que nos daba para poderlo hacer en vivo, y al hacerlo en vivo dio 650% mejor, ¿sí? Entonces alguien muy en tono de burla dijeron, mira, hicieron mal la presentación, del lado del cliente hicieron mal la presentación,
y el resultado lo tenía mal medido. La realidad no fue esa, la realidad fue que el mecanismo quedó activo desde el momento que terminamos la prueba de concepto hasta el momento que hicimos la demostración. La base de datos siguió haciendo inteligencia artificial y siguió viendo comportamientos y tomando decisiones por su propia cuenta, en la cual hacía que el proceso fuera mucho mejor, ¿sí? Otro caso, y lo cuento en primera persona porque me pasó, fue un poco chistoso el tema, pero eso es lo que uno debería esperar de este tipo de cosas. Otro caso que me ocurrió en Chile, particularmente un DBA muy reconocido en el mercado, que quería demostrar que los sistemas autónomos no eran tan eficientes. Entonces se dedicó a entender autónomos en mucho más detalle y a ver cómo podía darle contraórdenes al sistema autónomo para forzarlo a que operara como él quería. Y a la final lo que él me cuenta es, mire, lo que terminó pasando es que el sistema autónomo ocurrieron dos cosas. La primera es que no me hacía caso a lo que yo decía, porque él consideraba que la instrucción que le estaba dando no iba a mejorar el performance, sino lo iba a empeorar, ¿sí? Y después empezó a considerar de que yo era un atacante del sistema, ¿sí? Entonces esto es importante porque realmente esas herramientas lo que me van a quitar es carga administrativa para yo darle mayor valor al negocio, ¿sí? Centrarme más en lo que tiene que ver con el análisis de los datos y cómo los viabilizo para poder generar capacidades avanzadas. Esto que yo decía de conceptos de analítica avanzada, donde por ejemplo empiezo a analizar de manera espacial los datos dentro de la base de datos o el comportamiento de los usuarios con herramientas complementarias, ¿sí? Esas mismas herramientas, nuevamente, tienen que estar disponibles para que sean de autoservicio de esos consumidores finales, que a la final son los que tienen ya por su propia experiencia, ya no por la intuición, cómo empezar a extraer mayor beneficio de todo esto. Y a la final, pues todo esto debe estar gobernado, seguramente en un entorno de nube, pero en un entorno de nube que no desconozca que hay una cantidad de datos importantes en los data centers de nuestros clientes o en la propia nube pública o en centros de información de terceros. Yo a la final todo esto lo debo tener gobernado y regulado, y sin olvidar yo lo estoy queriendo hacer por mayor velocidad, mayor eficiencia, pues debería tener también la capacidad de que esas herramientas que yo estoy disponiendo para los usuarios finales, pues puedan tener lenguaje natural, ¿sí? Que un director de negocio pueda en tiempo real abrir un chat y decir, quiero saber cómo fueron las ventas de esta semana en el local de la 127, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy para allá y me voy a reunir con el administrador de esa tienda, ¿sí? Ese manejo del lenguaje natural pues no es igual el manejo de negocio al lenguaje coloquial. Entonces debo tener herramientas que sepan manejar lo que es un lenguaje de negocio para que esto realmente sea eficiente. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nosotros mencionamos con los temas que soportan una organización empujada, ahora sí, por los datos o impulsada por los datos? Debe tener un foundation, ¿sí? No es solo procesos, no es solo gente, no es solo la organización, la concientización, sino debe tener también una infraestructura que me permita dedicarme más tiempo al análisis y menos a la preparación, la integración y el soporte, ¿sí? Eso es lo que las herramientas que en el caso de Oracle planteamos van orientadas a eso, ¿sí? Que todo el tiempo utilice los datos en un entorno de aprendizaje automatizado y sobre todo, si es posible, autonómico, ¿sí? Y que el poder empezar a aprovechar esas capacidades me permita empezar a innovar. ¿Gracias a qué? Pues análisis estadístico que empiece a detectar patrones y finalmente yo pueda empezar a impulsar la innovación. Y aquí les cierro esto con un mensaje importante. Hay algo en lo cual, y este tal vez será el único componente de marketing de mi presentación, de marketing como proveedor, es la democratización al acceso de estas tecnologías.
Cuando yo mencionaba bases de datos autónomas, hice la mención a los conceptos de Exadata, ¿sí? Para quienes de alguna manera hayan conocido algún tema de Exadata, saben que son máquinas de altísimo performance, casi como un servidor de alto rango, de hecho no, más que un servidor de alto rango, inversiones del orden de $500.000, que hacía que el acceso a estas tecnologías fuera relativamente inviable por organizaciones pequeñas. Bueno, hoy día los principales clientes que manejo haciendo uso de estas tecnologías son clientes que invierten una fracción, cuando digo una fracción no es ni siquiera $50.000, sino mucho menos, por el uso de estas tecnologías. Es decir, en lugar de comprar el 787, ¿sí? Lo que adquirieron fue un pasaje en primera clase, que solo lo pagan por las horas de uso que lo consumen. ¿Y por qué mencioné esto como un elemento de cierre? Aquí detrás de esto hay también una democratización al acceso a estas tecnologías. No tienen que ser empresas gigantescas. Incluso nosotros como persona individual, Oracle tiene una cosa que se llama el Cloud Free, el Free Trial de Cloud, donde yo puedo tener acceso a diferentes tecnologías y donde yo puedo empezar a probar estas mismas tecnologías en beneficio de temas de experimentación, ¿sí? Entonces, la democratización que nosotros mencionamos que las organizaciones deben tener al interior, también nosotros lo estamos haciendo pues, hacia ustedes como potenciales usuarios, ¿sí? Por ahora, pues muchas gracias en esta parte y bueno, quedamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias, Hugo. Una excelente presentación. Creo que nos diste muy buenas luces y unos conceptos bastante interesantes. Yo quisiera iniciar, digamos, esta parte de la sesión. Primero, invitando a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy a que escriban sus preguntas a través del chat de la reunión y yo me encargo de transmitírselas a Hugo y que las revisemos. Quisiera iniciar también preguntándote, Hugo, acerca de algo que me parece a mí muy interesante. Al final, la importancia de los datos está en su valor. El valor real de los datos creo que es el que hace la diferencia. Y si pensamos un poco en el valor de los datos versus ese aprendizaje autónomo versus gestión de datos, ¿tú qué opinas? ¿Será que podemos, por ejemplo, generar nuevos servicios? ¿Cuál es tu visión al respecto? Por ejemplo, a mí me encanta lo que dice Netflix en su propuesta de valor que busca identificar las necesidades o los gustos de los usuarios antes de que los sepamos los mismos usuarios. ¿Cómo ves esa llave? Valor de datos, aprendizaje autónomo y gestión de datos versus los usos del dato. Sí, mira, la pregunta es una muy buena pregunta y afortunadamente tengo un caso mundo real que me tocó vivirlo con un usuario en Perú es un hub de universidades y esta área es como un buró que le ofrece servicios a diferentes universidades del mismo grupo. Y eran las personas que tenían la responsabilidad de crear como el laboratorio de datos, pero no para las áreas de investigación, sino para hacer más eficiente el negocio de la universidad, por decirlo así. Lo que me parece curioso en términos de la pregunta es la vivencia de este usuario, que era un administrador de base de datos que en su objetivo era evolucionar a científico de datos. Él ya tenía tomada la definición por qué tecnologías utilizar y había evaluado a todos los proveedores de nube. No los voy a mencionar, había, como dicen por ahí, a todos menos conmigo. Por accidente lo invitamos a una charla de autónomos. Él vino, vio los dos conceptos
Y al terminar la sesión se acercó y me dijo, mira Hugo, yo quiero hacer una prueba de concepto. Bueno, sí, te apoyamos, vamos a poner la infraestructura y te ponemos los recursos. No, 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 si lo que usted está diciendo es cierto, lo hago yo. Bueno, efectivamente hizo un despliegue de prueba de concepto. A la final, esta entidad terminó decidiendo por nosotros, pero la razón por la cual terminó decidiendo por nosotros es que, dice él, hasta ese punto yo estaba pensando en tecnologías que yo tenía que administrar, la gestión de los datos en términos de su persistencia, su limpieza, su disponibilidad, ¿sí? Ahora yo ya me olvidé de eso y el tiempo lo estoy dedicando a la monetización de este dato, ¿sí? Entonces él se voltea a la organización y le dice, ahora mi rol es diferente. Y los proyectos que él pone antes era de ver cuáles eran el volumen de estudiantes proyectados para una cátedra, ¿sí? Él ahora se lanzó con esta nueva tecnología y dice, no, yo ahora puedo ofrecer cosas como, puedo hablar de retención de estudiantes. Entonces, al hablar de retención de estudiantes, yo puedo hablar de monetización. ¿Por qué? Porque yo puedo decir qué perfil de usuario o qué perfil de estudiantes le debo invertir más para evitar que él se vaya, ¿sí? O le debo invertir de qué manera para que él tenga una deserción menor, ¿sí? Entonces, este caso de la vida real me lleva a la pregunta. Si yo si no tengo la posibilidad de desligar un poco la administración básica para subir mi diálogo a otro nivel, pues difícilmente las organizaciones van a poder entrar en su discurso de cómo monetizo. Y la monetización realmente, y la valoración va a estar en términos de cómo lo monetizo. Y la monetización está básicamente en dos aristas, que no puede poner todos los adornos que quiera, es o reduzco costos o aumento ingresos. Incluso hasta las organizaciones sin ánimo de lucro, o reduces costos o disminuyo costos, ¿sí? Eso solo lo puedo hacer cuando yo ya no estoy pensando solo en la administración, sino realmente centrado en para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Y yo creo que eso, como cuando tú cierras el para qué, desde mi punto de vista, es lo que nos va a asegurar que los datos cumplan su labor. O sea, durante mucho tiempo se empezó a hablar que los datos son el nuevo oro o el nuevo petróleo. Si los datos no tienen un valor real para la organización, no hay ningún oro, no hay ningún petróleo. Yo creo que parte de lo que nos está dando como ventaja hoy en día la gestión de datos es lograr que todos apuntemos hacia lo mismo. Y es que los objetivos de negocio de la organización se cumplan. Y tú usabas una frase que yo uso también frecuentemente y es el impulsar los objetivos estratégicos de la organización. Ese es nuestro punto de partida. De hecho, la calidad, su primera, digamos, premisa es ese cumplimiento de los datos hacia las iniciativas de negocio. Quisiera preguntarte otro tema que me parece, pues digamos, clave y es todos los retos que existen alrededor, digamos, de los datos. Cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista de gestión de datos, hay retos bien importantes en términos de colaboración, hay términos, digamos, hay retos importantes con respecto a la responsabilidad, por ejemplo, de los datos, a la privacidad como tal. Y digamos que me parecería interesante entonces, Hugo, que conversáramos un poco acerca de eso, de esos desafíos que se están dando en las organizaciones y cómo la gestión de datos puede, digamos, cambiar desde nuestro punto de vista los resultados. Cuando yo hago una buena gestión y yo apunto a negocio y yo aseguro que los datos tengan la privacidad necesaria, sean oportunos, sean de calidad, en fin, todas esas características, pero eso tiene unos retos. Y yo me pongo a pensar si hacemos aprendizaje autónomo sobre unos datos en los que no confiamos. Y no confiamos ni siquiera por un tema de herramientas, porque para mí la herramienta al final es solo un medio.
sino por todas esas características que pueden tenerse en un momento dado. ¿Cómo ves tú esto? Mira, esto a la luz de hechos reales. Uno desde el punto de vista presupuesto de IT, que es quien es el habilitador para esto, hay un costo súper real que es el costo de desempeño. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de acceso a la información, más volúmenes de información, básicamente lo que significa es necesito poner más recurso para poder soportar esto. ¿Sí? Es pero, o si no pongo más recurso, entonces pierdo desempeño, y si pierdo desempeño, disminuye la calidad. Y dentro de esa arista entra ahí escondidito una arista que tiene que ver con la protección de esa información. ¿Sí? Y la protección de la información cuesta. Puede que no solo cuesta en dinero directo, sino también cuesta en desempeño. ¿Sí? Todo el mundo que usa datos dice, ¿y los encriptas? No, ¿por qué no los encriptas? Porque si los encripto, entonces el performance se va a la mitad y entonces esto cuesta el doble. ¿Sí? Pero pues en mi opinión esos son discursos de tecnologías legadas. ¿Sí? Cuando yo mencionaba de entornos autónomos que se autoprotegen, etcétera, por default hay un tema ahí implícito, y es toda la data que está en estos entornos autónomos debe estar perfectamente encriptada con herramientas de encripción sin afectar el desempeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objetivo de esto es que sea una data confiable, asequible, pero de acceso democratizado, con los niveles de seguridad que se requieran para que quien debe tener que lo tenga. ¿Sí? Eso es un tema que cuando uno analiza la gran mayoría de despliegues históricos de los usuarios, son casi hasta tabú. ¿Sí? Cuando yo miro los clientes que han seguido el proceso de transformación, por ejemplo, este caso del buró de universidades, él ya de entrada tiene, sus usuarios se autoprovisionan, ¿sí? Toda la data está encriptada, ¿sí? Y eso le costó a él 3 veces más, no porque tenía una tecnología que le permitía soportar esto. Si yo no lo tengo, evidentemente dar el salto, primero yo diría es casi imposible, porque administrativamente voy a terminar haciendo más de lo mismo, volver a estar mejor no le doy acceso a esta información, y si no le doy acceso a la información, no es completa, y al no ser completa, pues no es confiable. ¿Sí? Eso es un tema que yo creo que en este momento es transformacional, porque las tecnologías que están disponibles ya lo permiten hacer. Muchas gracias, Hugo. Y siguiendo con las preguntas que estábamos hablando ahora, si pensamos en privacidad y buscamos mirar ese cruce entre lo que es la privacidad de los datos y todo lo que tiene que ver con este aprendizaje autónomo, realmente las referencias y digamos, las necesidades acerca del manejo de la privacidad cada vez pues son muchísimo más fuertes. Entonces quisiera saber cuál sería la importancia del manejo de privacidad de datos, cuál es el alcance que tú ves de esas privacidad de datos en términos inclusive de ética en algún momento dado. De hecho, es un tema prácticamente que hoy día es un tema incluso no negociable. ¿Y a qué me refiero con no negociable? Por un lado está el tema de ética corporativa, del uso de los datos, tenga unos propósitos claramente conocidos por el usuario final, etc. Las herramientas de inteligencia artificial y machine learning
en el fondo están orientadas para detección de patrones, ¿sí? El tema es que cuando hay toda esta violación de información no fue realmente la herramienta de inteligencia artificial o de machine learning la que hizo el mal uso, sino fue el usuario final o la norma corporativa que era un poco flexible que lo permitía, ¿sí? Entonces hay mucho que tiene que ver con, por un lado, normas de gobierno corporativo que sean claras en términos de la ética corporativa, pero por otro lado, que las herramientas que yo tenga me permitan ejecutar esas normas, ¿sí? Lo mencionaba antes. Cuando yo digo por utilizar jerga de base de datos Oracle, ¿cuántos clientes usan una cosa que se llama TDE, que es la encripción de los datos? Uy, bien pocos, ¿sí? Cuando debería ser algo que es prácticamente por defecto yo debería tener encripción de datos. Incluso regulaciones como la de GDPR, ¿sí? La Regulación Europea de Protección de Datos. Yo creo que prácticamente ninguna entidad está libre, como está redactada esa norma, prácticamente ninguna entidad puede decir, no, yo no tengo esa norma, que básicamente lo que dice es, yo debo tener ciertos niveles de inscripción de la información si estoy almacenando datos de un ciudadano europeo, ¿sí? Yo le vendí aquí en Colombia a una comida a domicilio a un europeo, ya me aplica la norma, ya me aplica la norma. Entonces, a la final es un orquestado de tres cosas. El gobierno corporativo, ¿sí? Las habilidades de las herramientas que me lo permitan, ¿sí? Y segundo, el cumplimiento de normas que la misma industria me está llevando. Es impresionante cada una de las industrias cómo empiezan a generar discusión alrededor de esto y sacar regulaciones alrededor de lo que es la protección de información. Y yo creo que hay un punto bien importante ahí y es, digamos, el pensar precisamente en que estamos hablando de personas, que esos datos que nosotros en nuestras organizaciones estamos gestionando son importantes para alguien. Y yo creo que eso hace una diferencia importante, ¿no? Y tenemos que cuidarnos muchísimo en todo ese trabajo, digamos, de proteger los datos, porque al final esa protección de datos puede estar asociada a la vuelta a nosotros mismos. Cuando nosotros tomamos decisiones sobre los datos en las organizaciones, pues debemos pensar eso, que al final es para nosotros mismos. Tenemos que ser muy cuidadosos en darnos cuenta que no estamos hablando sencillamente de máquinas, estamos pensando en personas. Para mí eso es uno de los puntos claves, es darle espacio a personas. Eso, mira, eso es tan cierto que, volviendo a esto de GDPR, una violación de GDPR le significa, por el impacto a las personas, que al final el espíritu de esa norma es protección de la información de las personas, el impacto que le significa a una compañía violar los temas de GDPR es el 4% de sus ingresos anuales, ¿sí? Es así de erradicar la valoración que le están dando en este caso la Comunidad Económica Europea a ese tipo de cosas. Fabiola, en el chat hay dos preguntas, tal vez cerramos la Yo no sesión. las veo las preguntas, por eso no. En el icono del chat están, si quieres las leo, si tú no Sí, por las puedes favor, ver. porque yo no las Hay, estoy viendo. pregunta a un estudiante, ¿qué tipo de datos van a tener más valor y por qué? Esa pregunta está Bueno, compleja. Hugo. yo creería que, no sé si se refiere a la tipificación de si estructurados, no estructurados, pero la respuesta yo creo que incluso siendo más abarcativa, la respuesta es son todos, ¿sí? Todos los datos. ¿Por qué? Porque es que a la final, y creo que Fabiola lo mencionaba antes, lo importante es para quién, ¿sí? ¿Sí? Entonces depende. Si yo estoy hablando con el de recursos humanos que estaba preocupado por
la rotación de funcionarios a pues los datos que tienen que ver con el comportamiento de los funcionarios, su nivel de satisfacción, la encuesta de Great Place to Work, etcétera, puede ser más valiosa para esa área, ¿sí? Pero para el de ventas es otra. Entonces, a la final, todos los datos deben tener algún valor para la organización. Y si pensáramos esa pregunta ya de si estamos hablando de algo de pronto que pensaríamos más técnico, como hablar del tipo de dato al decir metadatos, por ejemplo, datos maestros, datos referenciales. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a pensar en metadatos, al final los datos, al final de los datos, son los que habilitan el uso de todos los demás. Entonces yo creo que todos los datos son muy importantes, pero a veces nos olvidamos de toda esa gestión de los datos, que al final son los que van a habilitar en un momento dado todos los otros, ¿no? Entonces hay que cuidar muchísimo la gestión de cualquier tipo de datos, como decíamos antes, siempre son importantes para alguien, pero yo diría que hay un reto importante en los metadatos que no podemos olvidar, igual que en los otros casos. Osvaldo, tú decías que había otra pregunta, ¿verdad? Yo veo una pregunta de Elsa Bendaño, me parece. No sé, yo veo una de Daniel Alejandro Eslava. Él pregunta, quisiera saber cómo me recomiendan empezar a adentrarme en todos estos temas. ¿La programación es una herramienta indiscutible? Pregunta él. Y luego dice, perdón, sí, es esa, qué ¿cómo pena. pasar de pensar en que mi base de datos tenga una muy buena calidad a implementar todo un sistema de Machine Learning que demanda bastante dinero? Bueno, de hecho esa era la pregunta que estaba viendo, qué pena que leí mal, aquí me brilló la pantalla. Yo mencionaba el tema de democratización del acceso a las tecnologías. Esto antes era inviable, inviable. Hoy día no lo es y a veces lo descartamos porque asumimos de que no va a poder ser gestionable. Y les doy algunos ejemplos. En muchos casos, con lo que pagaban nuestros clientes en el contrato de mantenimiento anual de una base de datos en la cual tenía un repositorio de un data warehouse, con ese mismo dinero lo despliegan en un entorno autónomo que por default tiene todas las características de Machine Learning, etcétera, y tiene la infraestructura para procesarlo y el entorno autónomo, ¿sí? Entonces yo diría que a la final, porque suena esto un tanto, uno mira los casos de negocio, la mayoría de los casos de negocio están soportados con el mismo dinero que tenía, exactamente con el mismo dinero, no con más. Entonces, yo la sugerencia que haría desde el punto de vista académico es que, por eso mencioné antes como comercial esto de los free trials, es que estas tecnologías están disponibles incluso para nosotros, ¿sí? Yo no tengo que pasar a hacer nada, no me van a cobrar nada por empezar a experimentarlas, ¿sí? Y en muchos casos la experimentación me lleva a generar unos casos de uso totalmente diferentes, porque pues ya no estoy dedicado a temas que eran prácticamente administrativos, ¿sí? Y les insisto, cuando yo digo casos de clientes que decían, yo para pensar en esto pensaba en $500,000, tengo casos de clientes que no pensaron en $500,000, sino pensaron de temas de 20,000, ¿sí? O sea, de estas proporciones, ¿sí? Es una fracción del tema. Y uno para probar, lo que les digo, los entornos están ahí y son de, de uso gratis y como tienen esa variable incluso lo mencioné por ahí, de autoescalamiento, etcétera, entonces la gestión de costos también es más eficiente. ¿Por qué? Porque yo no hago como en un entorno tradicional que voy a hacer un análisis de analítica y entonces defino por el pico, ¿sí? Entonces el volumen de datos que voy a gestionar es de este porte, entonces durante todo el año es este porte. No, yo defino es por el valle, ¿sí? Y solo utilizo el pico por los minutos que consumí. Ese es el tipo de flexibilidades que empiezo a lograr para que esto que suena
costoso, etcétera, pasa a ser increíblemente viable. Y yo le agregaría algo, Hugo. Yo pienso que esa pregunta de cómo empiezo, pues digamos que debería llevarnos a la reflexión primero de qué espero, cuáles son las necesidades de negocio que yo espero cubrir, hacia dónde espero que vaya mi organización. Si yo lo que busco es identificar por ejemplo, patrones de comportamiento para tomar decisiones o espero que definitivamente esas decisiones sean tomadas en forma automática. Yo pienso que es muy importante el entender primero cuál es el objeto, qué es lo que esperamos, cómo vamos a impulsar digamos, las iniciativas de negocio y luego si empezamos a desarrollar un poco el tema. Yo creo que ese es un buen punto de partida, ese entendimiento. Y tal vez me gustaría cerrar con una respuesta a un comentario anterior y a una pregunta que están haciendo para finalizar. Que sí, programación es una disciplina fundamental. Es dependiendo por donde uno se quiera enfocar. Muy bien lo presentaba Fabiola al comienzo. Nosotros tenemos 3 maestrías de enfoques diferentes donde trabajamos con los datos, y tenemos la de gestión de información, donde es gerencia y todos los aspectos administrativos y gerenciales relacionados con los datos, pero también tenemos la de ciencia de datos, y pongo paralelo la de actuaría, que es una pregunta que hacen al final, donde pues dependiendo de lo que yo quiera hacer con los datos, pues los trabajo. Pero también tengo la técnica, la de fortaleza técnica, que es la de informática, donde reviso los conceptos técnicos que deben tener los profesionales que nos ayuden para soportar el trabajo de los anteriores, todos relacionados con datos. Entonces me parece que es dependiendo del nivel por donde uno quiera. Yo creo que en aras de respetar el tiempo, ya casi es la 1, pues cierro esta sesión, este conversatorio, agradeciendo a Fabiola y a Hugo por la intervención, Hugo por haber presentado, Fabiola por haber moderado esta sesión y liderado el tema de preguntas. No quiero dejar la oportunidad para agradecer al Proyecto Enlace y a las personas del Proyecto Enlace por facilitarnos este tipo de espacios y de contactos con organizaciones como Oracle, de las cuales tenemos muchísimo que aprender en todos los aspectos. Fíjense que hemos trabajado ya con 3 temáticas diferentes: blockchain, security y pues con data. En términos generales, nos faltan 2, asistencia digital y aplicaciones modernas, y seguro que tendremos enfoques diferentes, todos de la misma organización, con los cuales podremos revisar este enfoque hacia la industria 4.0. Hugo, muchísimas gracias. Fabiola, muchísimas gracias. Publicaremos esta sesión junto a las otras que hemos publicado para enviarla a las personas interesadas que quieran repetirla o consultarla. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, y nos vemos entonces el 9 de noviembre con la sesión de asistentes digitales. Muchísimas gracias nuevamente a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias.